Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Pero muy buenas tardes, amigos queridos de Enfoques Cristianos. Mi nombre es Fabián Merino y estoy nuevamente con todos ustedes compartiendo este mediodía de domingo. Gracias a Dios, un domingo más que, bueno, hoy es un domingo especial también para mí. Ya les voy a contar por qué. Antes les quiero dar el número de comunicación donde pueden enviar mensajes, pueden enviar su comentario, su opinión, que es el 2267 40 77 79. Te digo de vuelta, 2267 40 77 79. ¿Sí? También, como siempre les decimos, tenemos un canal en YouTube que es Iglesia UEA Madariaga. Allí vos podés ver los contenidos que ya hemos subido allí al canal y también, por supuesto, volver a escuchar este programa. Por supuesto, como siempre les invito y les digo, todos aquellos que tengan el deseo de venir a alguna de nuestras reuniones pueden hacerlo el domingo a las 10 de la mañana. Bueno, te esperamos con tu familia, que estés viniendo, si tenés hijos también, que vengas. Hay un lugar, un espacio para los niños también durante el momento de reunión, así que te invitamos cordialmente a que estés sumándote alguna de las reuniones que tenemos todos los domingos a las 10 horas. Muy bien, dicho esto, no me quiero demorar más porque quiero presentar ahora a un amigo de verdad, alguien que yo estimo mucho, que hace más de 20 años nos conocemos y que él viene desde Villa Gesell y se llama Néstor Cano. Néstor, qué lindo poder tenerte por primera vez en el programa. ¿Cómo estás? Un gusto, muy buenos días a todos. Un gusto, Fabián. 28 años van a ser que nos conocemos. 28 ya pasaron. 28 yo pensé años. Un gusto estar viviendo acá en la ciudad de Villa Gesell. Hemos cambiado de vida con mi familia, ha sido una decisión extremadamente positiva. Y siempre sirviendo al Señor. A ver, cuando vos decís nos hemos cambiado, porque, a ver, te conozco de cuando vos ya estabas en Gesell, pero ¿cuántos años más o menos aproximadamente en Gesell? En Gesell 28, ahora Claro. En noviembre va a ser el 28 y veníamos de la ciudad de Buenos Aires. Claro, en capital. Sí, y cambiamos de vida, un estilo de vida más en contacto con la naturaleza, más tranquilo, pero siempre sirviendo al Señor, teniéndolo como principal objetivo. Néstor Cano está casado con... Gabriela Martínez, mi esposa, es docente. Muy bien. ¿Y hijos? 4, tenemos 4. 3 ya han emigrado del nido y la más chiquita, que tiene 17, es su último año de secundaria y Dios mediante ya estamos perfilándonos para que el año que viene entre a una universidad. Quiero contarles que con Néstor, bueno, que ya como dijo él, hace muchísimos años nos conocemos, somos amigos. Además de todo, Néstor, y déjame decirle esto a la gente, que vos sos testigo de civil de mi casamiento con Nora. ¿Sí? Así que doblemente es la alegría de poder tenerte en este programa y de poder compartir. Nosotros, yo le cuento a la gente también esto, tenemos charlas muy lindas, muy largas y es siempre un privilegio poder encontrarnos, ¿no? Y nos hace mucho bien, ¿no? Como amigos que somos. Pero en este día también les quiero contar a todos ustedes que él es un profesional de la salud, es un doctor en odontología. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, Néstor, ¿no? Sí, soy odontólogo. En los últimos 24 meses la pandemia ha tocado mucho, en especial los odontólogos, que estamos en el primer frente de batalla, que es la boca, trabajando a 20 centímetros de la boca. Fue muy difícil para muchos odontólogos. Y nos teníamos que cubrir que parecíamos astronautas, como estábamos vestidos. Pero de eso le quiero hablar, porque lo que hacíamos nosotros era hacer prevención. Y hoy quiero tratar este tema con ustedes desde el punto de vista bucal y desde el punto de vista espiritual, lo que es la prevención, lo importante de mantener la salud bucal, que es la entrada de muchos organismos o microorganismos, bacterias y demás, que afectan a todo nuestro organismo, tanto físico como espiritual. A ver si yo estoy... No,
no estoy equivocado en esto. Vos en ese sentido decime, por favor. Tal vez en estos, no sé, 15 años, puede ser, 20 años, eh, se le presta más atención a esta cuestión de la parte odontológica, porque yo recuerdo cuando era niño, adolescente, tal vez no se prestaba tanta atención a eso, o sea, no se tenía tanto cuidado con algunas cosas. Yo veo hoy, por ejemplo, hasta gente grande cuidándose, por ejemplo, con el tema de los frenos, los brakes, todo eso, ese tipo de aparatología, ¿no es cierto?, para cuidar en ese sentido y acomodar, digamos, como quien dice, la parte odontológica, ¿no? ¿Hay un cuidado mayor en estos tiempos acerca de eso? Sí, correcto, porque se ha avanzado mucho en lo que es la educación para la salud. Ya desde el jardín de infantes se han invitado a profesionales de la salud para que hablen de hacer prevención. Los medios de comunicación, el avance de la tecnología ha ayudado muchísimo y hoy se previenen varias enfermedades que antes la gente por un tema de educación o de economía no tenía acceso a eso. Sí. Y es tan importante esto de hacer prevención para evitarnos problemas a futuro. Claro. O sea, que quiere decir que muchos problemas que podemos llegar a tener en una muela, vamos a decir, por dar un ejemplo, pueden repercutir en otras áreas, ¿no es cierto?, de nuestra salud. Totalmente. Desde hace 5 o 6 años, mirá qué detalle, se ha descubierto que un problema infeccioso en un diente o en una muela es una de las causales de un ACV. Mirá. Hoy se sabe esto. Hace 10, 15, 20 años no se sabía. Entonces, hoy, yendo al odontólogo, incluso la neumonía, uno de los orígenes es la boca. Ah, sí, eso sí que es un dato para mí, por lo menos. Eso es hace 4 o 5 años, lo ha descubierto una odontóloga que llevó a su papá a hacerse una limpieza bucal y descubrió desde que se lo hizo no tenía más la enfermedad de problemas bronquiales y demás. Hablando con el médico, se descubrió, y esto lleva mucho tiempo, de que cuando uno inspira el aire, las bacterias de la boca, en vez de ir para el estómago, iban para los pulmones. Entonces, de ahí la importancia de tener una correcta higiene bucal y una correcta salud bucal, porque repercute en las vías urinarias, en el aparato digestivo, en el aparato circulatorio, en todo. Bueno, yo soy testigo, vos sabés, sí, muy bien. Esto es una historia que para mí nunca hubiera pensado. Yo cuento brevemente. En el año 2000 comencé a tener en las piernas, desde la cintura para abajo, cada 1 mes, 2 meses, tener unos granos muy dolorosos. Me hacía infección, me daba fiebre y recorrí todo. Uno piensa en un montón de cosas. Fui a los médicos, inclusive me hicieron una vacuna. Y nada. Hasta que un buen día me dolía la muela y bueno, por supuesto mi dentista es Néstor y fui allí, ¿no es cierto? Y bueno, y vos me viste, la otra parte contá la voz. Sí, estabas con la cara hinchada, de mal humor, no habías podido dormir y te impedían el trabajo porque claro, implica un problema social, claro, afecta a muchas áreas. Sí. Y por conocerte y por la confianza, opté por anestesiarte ahí en vez de darte antibióticos y demás, que hubiera sido lo correcto, pero te venías de 45 kilómetros. Claro. Y sacamos esa pieza dentaria, pudimos hacer la extracción que tomó bien, salió entera, drenó mucho pus, que era algo que vos estabas tragando, y se te fueron los problemas de las rodillas. Nunca más, eso fue en 2003 que hiciste vos eso, que era, me acuerdo que fue un flemón, ¿no es cierto? Exactamente. Que era un flemón, y que yo inclusive te pregunté, porque cuando vos me dijiste bacterias, ahí yo relacioné con todo lo que ya venía de los estudios y de esto, y bueno, realmente fue eso. La causa era el tema de la boca, ¿no es cierto? Este problema odontológico que me afectó en ese sentido. Pero te digo, Néstor, desde ese año 2003 que hiciste esta intervención, nunca más yo tuve problemas. No sabía que había pasado tantos años, sí, ¿no? Pero por eso, cuando vos me convocaste para esto, yo empecé a pensar qué poder dar como ejemplo, de qué charlar a través de la radio. Y quería comentarte un poquito lo que es prevención. Dale, la palabra prevención, según el diccionario de la Real Academia Española, es disponer anticipadamente los elementos necesarios para un fin.
Hoy la medicina moderna y la odontología moderna se basan en uno de sus pilares en la prevención. Es prever, es ver antes de que ocurra un problema, saber informarse de un posible daño, evitarlo. Prevención no es lo mismo que curación. Claro. La Biblia, por ejemplo, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia está haciendo prevención. Exacto. Cuando tocamos temas espirituales, Dios nos dice: he puesto delante tuyo la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición. O sea, nos aconseja haciendo prevención. Claro. Para que nos vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El Señor hace prevención con nosotros. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestra dentadura, con nuestra boca. Vos sabés que el diente es un tejido muy duro, y sirve para la masticación. Y la masticación una correcta masticación ayuda a una correcta digestión. Sirve para la fonética. Ajá. Sirve para la estética también. Y en el caso de los animales, sirve para la defensa. Claro. Sí, sí, sí. Y el diente, cuando uno se mira en el espejo, uno ve una primer parte del diente que es la corona. La corona del diente. Dentro del hueso tenemos más o menos la raíz que mide 1,5 veces más de lo que uno se ve en el espejo. Y esa corona tiene una superficie lisa. Cuando yo empiezo a estudiar lo que es el organismo, digo, qué maravilloso, cómo Dios puso cada cosa en su lugar. ¿Por qué es una superficie lisa, como un vidrio? Para que la comida resbale. Claro, y no quede alojada allí. Que ahí está el problema. Claro. Entonces, cuando la comida queda alojada entre diente y diente, se empieza a disgregar y libera ácidos. Los alimentos y las bebidas azucaradas liberan un ácido mucho más rápido. Y seguramente los que se dedican a la construcción y están en la pintura me van a entender. Cuando esta superficie lisa, que es como un vidrio, la ataca un ácido, se desmineraliza. Lo mismo que hacen los pintores cuando le pasan una lija a una pared, la dejan rústica. Claro. Bueno, ese mismo efecto daría. Ese mismo efecto. Entonces, lo que antes era una superficie lisa se torna rústica y se empiezan a depositar en una superficie rústica por adhesión más alimentos. Ahora, Dios fue tan sabio en crear el organismo que lo que los alimentos desmineralizan, la saliva tiene una propiedad curativa que es remineralizar. Qué bárbaro. Entonces se hace ese juego, es como una batalla. Sí. Hay muchos microorganismos en la boca y la saliva lo está reparando. Pero hay veces que tantos alimentos azucarados y demás provocan que ya esa desmineralización se haga un pequeño puntito, un pequeño pozo, un bache. Es como cuando se empieza a picar una chapa en un auto. Exactamente. Una saltada de pintura, va al óxido y después, si no lo tendés pronto, exactamente, va al agujero. sigue avanzando. Claro. Ahí es donde interviene la prevención. La prevención. Y no solamente, hay una palabra que ustedes van a ver mucho en las publicidades de pastas dentales, de dentífricos, que es placa bacteriana. Sí. La placa bacteriana... Que mucho no entendemos muy bien por qué, eso que no se aclara en la publicidad tampoco. Te lo voy a decir en forma popular, es como un barro, como un yogur. Técnicamente es un acúmulo de gérmenes, como si fuera cuando uno patea un hormiguero. Ajá. Y eso se va adhiriendo a esa superficie lisa del diente y la va dejando rústica. Pero no solamente en el diente, sino en las encías. De ahí viene lo que vulgarmente se conoce como piorrea. Se empieza a formar el sarro. El sarro es el mismo que se forma en la pava, en el termotanque, en la vesícula. Esas piedritas tienen la misma composición química. Y esa piedrita empieza a llevar la encía para abajo o en el maxilar superior para arriba y cambia esa relación que yo te dije de 1 a 1,5 de la raíz. Sí. Entonces los dientes se empiezan a mover. ¿Cómo se soluciona todo esto para no ir al dentista? Sí. Prevención. ¿Y sabes cuál es la primera prevención? A ver. El cepillado dental. El cepillado dental, para combatir la placa bacteriana, para combatir los azúcares, la comida que queda entre diente y diente, se debe hacer después de cada comida. Ahora, cuando yo te digo después de cada comida, ¿vos qué entendés? Y después de comer, o sea... ¿Cuál? Todas.
por ejemplo. Cosa que no haría yo. La mayoría de la gente cree que es después del desayuno, Claro, almuerzo, después del almuerzo, la merienda merienda y cena. No. Pero ¿qué pasa con ese niño que va a la escuela, Y no tan niño también. y no tan niño también, Sí. y que a las 10 de la mañana sonó el recreo, fue al kiosco y se compró un chupetín Y o quedó- un alfajor? Claro. Eso también es una comida. Claro. Entonces debería llevarse un cepillito de dientes, Y lavarse. y si no tienen la posibilidad de hacerlo con un dentífrico, aunque sea... el verdadero cepillado mecánico lo hacen las cerdas del cepillo dental. No tanto el Dentífrico. la pasta dental. Hay pasta dental que son remedios hechos Sí. dentífricos, que son muy buenos. Sí, Pero la mayoría son cosméticos. claro. El verdadero barrido lo hacen las cerdas, por eso el cepillo dental debe ser de cerdas suaves. Ajá. Imagínate esos sacos carísimos Sí. que los mayordomos en las películas los cepillan con unos cepillos que son muy finitos, que le quitan la pelusa. Bueno, así debería ser el roce de las cerdas del cepillo dental en nuestros dientes para no lastimar Eso. los eso te iba a dientes o decir. las encías. Claro. Tiene ese Eh, propósito, digamos. ¿Viste esos cepillos de alambre que se usan para cepillar al perro? Ah, sí. Bueno. Sí, sí. Eso, si tenemos un cepillo dental duro, de cerdas duras, Hace el mismo nos va a efecto. lastimar las encías. Claro. Y las encías son el colchón de los dientes. Los dientes no están soldados en el hueso. Hay una serie de fibrillas que están tapizadas por la encía. Esas fibrillas hacen el mismo efecto que el amortiguador del auto. Ah, Entonces, bien. cuando nosotros mordemos y Sí. chocamos un diente con otro diente, logramos una fuerza de choque de más o menos 250 kilos por centímetro cuadrado. Impresionante. Impresionante, una fuerza tremenda. Imagínense a los levantadores de pesas, que están levantando Sí, las pesas sí. y se notan que están con los dientes apretados. Bueno, es una fuerza muy grande. Los Rottweiler, los Dogos, esos Sí. perros creo que tienen 350, Sí. 300 por centímetro cuadrado. Ahora, esa fuerza, cuando llega al hueso, gracias a las fibras, se difunde y llega alrededor de 180 kilos por centímetro. No es la misma que cuando es diente contra diente. Claro. Ahora, si no cuidamos el cepillado y se nos forma la placa bacteriana y después el sarro y empieza a retraerse la encía y se empiezan a consumir esas fibras, pasa lo que vulgarmente se llama piorrea o, como corresponde, enfermedad periodontal y se empiezan a mover los dientes. Claro. Y a veces no se pueden solucionar y se termina con una extracción. Entonces, pasamos de la prevención a la curación. La curación. Pero también en este caso, y bueno, tal vez da para mucho también el tema, pero el hecho de dejarse estar, Sí. ¿no? Que si uno siente que tiene un dolorcito en la muela, lo deja estar, toma un analgésico y la va dejando, la va estirando y como que eso también es muy malo. Sí, lo Porque después ya ideal, no hay más remedio. lo ideal sería visitar al odontólogo cada 6 meses cuando uno está bien, para hacer prevención. Imagínate los techistas cuando arman los techos y aparece el famoso bicho taladro. Claro, Vos ves la viga enterita, pero por adentro está hueca. exacto. Muchas veces las caries empiezan por un simple orificio muy pequeñito, que se da entre diente y diente, que a veces no se ve. El paciente no siente nada, pero después empieza a comer algo frío y le duele, Claro, algo caliente, algo dulce, y son como el tablero del auto que aparece una luz roja. claro. Entonces ahí hay que ir enseguida. Hay que parar. Hay que seguir. Y Dios fue tan sabio que ¿sabes cuál es el cepillo dental que creó en la naturaleza? No, ese nuevo, no me dijiste eso. La manzana. Ah, bueno, claro, sí. La sí, manzana, y Sí. cuanto más arenosa, que es más fea. Ah. La manzana así, Ah, arenosa. A mí me gusta la jugosa. A mí también, a mí también. Pero te limpia solito los dientes. Mirá. Esa arenosidad que tiene Sí, te sí. cepilla los dientes. Es bueno. Entonces, yo lo que quería es, porque es amplio el tema, No, y no va a dar para otro programa más, ¿eh? porque después en la curación Creo. tenemos cómo curar las caries, qué es Claro. un tratamiento de conducto, qué son las prótesis fijas, removibles, los implantes que han Sí. revolucionado Sí, mucho sí, la es tremendo odontología, eso, sí. que se reemplaza hoy por hoy con el titanio, se reemplaza una raíz y se puede armar todo un diente arriba. Ahora hay una gran barrera, son los costos. Claro. Son los costos. Eso es un gran Entonces, problema. mucha gente se deja estar Sí. por el tema de los costos en odontología. Sí. Los hospitales no dan abasto. La mayoría de los productos odontológicos son importados, vienen a precio dólar. Sí, y es sí. toda una cadena. Sí. Y es lamentable. Las obras sociales no siempre acompañan
a los afiliados como corresponde, y es doloroso ese tema, que no se pueda tener una salud bucal infantil y adulta como corresponde. Como tendría que ser. Pero lo importante, el cepillado dental. Tal cual. Ya ahí arrancamos por algo. Empiecen ahora. Arrancar ahora. Empiecen ahora. Y después de cada comida. Y después de cada comida, incluso entre comida y comida, cuando uno, una galletita, un mate con azúcar. Claro. No hay que exagerar, pero cepillarse claro. Nos evita muchos problemas y ahorramos dinero. Tal cual. Aunque eso vaya en desmedro de tu trabajo en sí. Sería más fácil hacer prevención, porque estaríamos hablando con el paciente, claro. Lo informaríamos y sería cada 6 meses la visita. Tal cual, buenísimo. Néstor, pasando a otro tema que tiene que ver también, porque en este programa, como vos sabés, el nombre del programa es Enfoques Cristianos, siempre damos una aplicación bíblica. Porque si bien hablamos de prevención en la parte bucal, ¿no es cierto? Y en la parte, digamos, odontológica, sobre todo la limpieza, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podríamos aplicar a algo tan importante como es nuestro espíritu, nuestra vida espiritual? Es fabuloso. ¿Se puede hacer un paralelo? Totalmente. La Biblia, en el libro de 1 Corintios, primero tenemos que entender que Dios creó el ser humano. Este cuerpo humano lo creó Dios, con espíritu, alma y cuerpo, y estamos relacionados. Y Dios sabe lo que creó, sabe lo que nos pasa. A veces, hoy lo hablaba con un paciente a la mañana, en la medicina hay compartimentos estancos. Por ejemplo, el cardiólogo trata solamente lo que es su parte y no sabe que el problema puede tener el paciente a nivel vías urinarias o aparato digestivo. Entonces van derivando distintos especialistas y a veces al paciente lo llenan de comprimido, de pastillas, y hoy se está hablando de una medicina interdisciplinada, que haya muchas disciplinas en conjunto, para tratar al ser humano como un todo, y no solamente, en el caso nuestro, ver la boca y después no importa lo que pasó con tu rodilla, y sin embargo está todo relacionado. Está relacionado. La Biblia en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 16, dice una pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él y demás. Entonces la Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mora, vive en nosotros. Ahí está una de las partes tripartitas. Claro. Pero además, dando vuelta a la hoja, también en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, el versículo 19 y el 20 dice: ignoráis que vuestro cuerpo, mi cuerpo, el tuyo, es templo del Espíritu Santo. Habita el Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos pide que hagamos prevención, que no ignoremos esto. Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ayer, en estos días de Pascua, entendimos que Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó con su vida el precio para salvarnos. Entonces fuimos comprados por precio, y este cuerpo que es prestado lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar. Entonces hemos sido comprados por precio, y ¿qué nos dice Dios en su palabra? Que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales no son nuestros, son de Dios. Tal cual. Entonces, una de las formas de darle la gloria a Dios con nuestro cuerpo es cuidando este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y hoy lo acabamos de ver. Una de las formas es haciendo un correcto cepillado para hacer prevención. Exactamente. Cuando uno habla de lo que Dios justamente sabiamente manda hacer, nos manda a hacer, ¿no es cierto? Nosotros siempre hablamos de una cuestión espiritual, y parece que a veces los cristianos vivimos colgados de una nube y que no nos interesa nada acá. Y yo creo que no. O sea, Dios nos puso en esta tierra con varios fines, y también para que nos cuidemos también y hagamos toda esta prevención. Hoy hablamos de la parte odontológica. Quizá en otras áreas del cuerpo también tiene mucho que ver. Y tenemos que ser conscientes, como bien dice ahí en la palabra, como leíste, que no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Que tenemos algo que es prestado, que es la vida prestada, ¿no?
y que le pertenece a Dios. Por eso es muy bueno prestar atención, porque Dios también nos llama, como, viste, a veces comparo cuando vas en la ruta, ¿sí? Hay carteles de cierta velocidad que tenés que prestar atención, que tenés que venir a esa velocidad, porque si venís a mayor velocidad tenés más riesgo, ¿no es cierto? Y está fuera, digamos, ya de lo que sería el reglamento, como quien dice, ¿no? Dios en su palabra también pone esas advertencias y nos invita y nos llama a prestar atención a eso antes que sea tarde, Exactamente. ¿no? A ver, para vos como odontólogo, cuando llega alguien con una infección tremenda en la boca, con todo hinchado, todo mal porque se dejó estar mucho, fue porque no previno de los síntomas que tuvo al principio. Y hay consecuencias. Y hay consecuencias. Hay consecuencias. Y con la vida espiritual también hay consecuencias. Exactamente. ¿Y sabes cómo podemos tener una prevención en lo espiritual? Leyendo la Biblia vamos a aprender que Dios nos insta a tener una vida de oración. Nos dice, por ejemplo, orad sin cesar. Tenemos el ejemplo en Jesucristo. Él se apartaba muy seguido, solo o con los discípulos, a los lugares desérticos a orar. Entonces, qué importante para los oyentes, para tener una prevención en lo espiritual, tener una vida de oración. Solos, en familia, en pareja. Porque tenemos que entender que vamos a ser tentados, que hay un enemigo llamado Satanás que no le interesa que la gente esté escuchando esto y que esté instruida en estas cosas. La Biblia dice, no lo digo yo, Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Es como las bacterias, como la placa bacteriana. Claro, vino para eso. Vino para destruir. eso. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Con el cepillado espiritual, leyendo la palabra. Vida de oración. Lectura bíblica. Hoy veo que muchas personas no les gusta leer la Biblia. Claro. Y mucho tiene que ver en esto, sospecho, la tecnología. Todos estamos en el celular, todo más rápido. Claro. Todo mucho más rápido. Otra es la vida de congregación. En la pandemia, gracias a Dios, pudimos tener, a través del Zoom, de WhatsApp y demás, tener reuniones. Pero no hay nada como tener una reunión presencial. Abrazar al hermano, verlo, escucharlo. Tener esos pilares, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya le pasaba en aquella época. Claro, que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Sí. Entonces, congregarnos, leer la Biblia, el manual de instrucciones, llevar una vida de oración. Y te puedo dejar un concepto revolucionario, Dale. pero revolucionario. Sí. Y a los que me están escuchando que se sienten, escucha bien porque esto creo que no lo escuchaste en ningún lado. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Lo voy a decir despacito. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Va de vuelta. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, yo acabo de explicar las bondades del cepillado dental. Si yo te digo que si no te cepillas la boca estás pecando, Sí. ¿qué me decís? Claro. Si no cuidamos el templo, estamos pecando. Y no solamente pecamos contra nosotros, pecamos contra Dios. Porque hemos sido comprados por precio. Hay que cuidar este organismo, este físico, haciendo ejercicio, comiendo comida sana. Y en la parte espiritual, como dije antes, tener una vida de oración, una vida de comunión con los hermanos, una vida de lectura bíblica, para que Dios nos hable y seamos guiados por el Espíritu Santo. Cuando vos hablabas hoy del elemento para limpiar la boca, que es ese cepillo, y diste las características que tiene que ser un cepillo suave, para que no lastime la encía, pienso en nuestra vida espiritual también que hay alguien que vino justamente a limpiar nuestra alma, nuestra vida, ¿no?, del pecado que nos arrastra a esas consecuencias espirituales que sería finalmente, una vez que uno muere, no ir al cielo. Y me diste el pie, porque ir a una consulta odontológica es carísimo. Sí. Pero la consulta con Jesucristo es gratis porque Él pagó en la cruz por nosotros. Exacto. Entonces, tenemos la salud espiritual comprada en forma gratuita por Jesucristo que murió en la cruz y resucitó. Claro, que eso es
Eso es lo que más me Glorioso. gusta de Semana Santa, que la Exacto. cruz está vacía, por eso tenemos una esperanza viva Exacto. y verdadera. No existe una esperanza muerta. No. La esperanza viva es saber, como dice la palabra, que Jesucristo nos está preparando moradas, nos está preparando un lugar allá. Fue gratuito, solamente hay que aceptarlo. Y yo le pregunto a la gente que nos escucha, hay muchos cristianos que están escuchando, muchos que han creído en Jesús, pero también hay muchos que todavía no han dado ese paso de fe, no se han entregado a Cristo, no han entregado su vida a Cristo. ¿Qué le podríamos decir, Néstor? Primero, que no tenga miedo, porque no es cambiar de religión. Jesucristo no era un ser religioso. Jesucristo nos insta a ser cristianos, a andar en sus pisadas. Y Jesucristo nos promete que todo aquel que en Él cree no se va a perder y tiene vida eterna. No se trata de una religión, la religión no salva, Jesucristo sí. Entonces trata el tema de acercarse a Jesucristo y reconocerlo como nuestro único Salvador, el único que perdona pecados. Sabés que siempre hacemos este hincapié con Eduardo cuando hacemos los programas, que no es religión, sino relación. Totalmente. Una Es relación directa con Jesucristo y personal. y personal, porque es una actitud personal, una decisión personal que uno tiene que tomar para con él. Y lo mismo pasa con el cepillado. También, yo es no personal. puedo cepillarme por otro, Tenés me voy a razón. cepillar por mí. Siempre me hice la pregunta, ¿cómo hacen los odontólogos para atenderse? No se puede atender propiamente. No. Tenés que tener otro odontólogo. Exactamente, yo soy hijo de odontólogo, me atendía mi papá. Y ahora en Gesell tuve que buscar a otro, porque yo también Claro, tengo mis tus temas. temas. Hay que cuidarnos. Exactamente. Yo te agradezco, Néstor, el tiempo se fue súper volando, pero no va a ser el último programa que estés. Estoy pensando en una columna mes por mes casi, con vos. Vengo porque ha sido un placer venir estos 45 kilómetros de Gesell hasta acá, pensando, orando, qué decir, y evidentemente guía al Espíritu Santo, como lo habíamos hablado hace un rato. Tal cual. Así que yo te agradezco infinitamente, Néstor, llevar los saludos a la familia, por supuesto, y siempre sos bienvenido en este lugar, en esta casa. Muchísimas gracias, lo siento como mi familia, y aprovecho para invitarlos. Dentro de 2 domingos, el 1 de mayo, 1 de mayo. vamos a estar compartiendo la palabra en la Iglesia de la Unión aquí en Madariaga. Exacto, estamos festejando 80 años de vida de la congregación, así que Néstor va a estar también con nosotros junto con Gabriela, van a estar también con nosotros ese día domingo si Dios quiere. Y vengan que les voy a controlar el cepillado. A ver cómo estamos con eso. ¿Querés dar el número de celular tuyo por alguna consulta allá en Gesell o no? No, que se No, comunique conmigo. que se comunique conmigo. Acá en Madariaga hay muy buenos odontólogos. Sí. Realmente hay muy buenos odontólogos. Y es lindo que la comunidad odontológica se capacite y pueda bajar estos tipos de mensajes a toda la comunidad. Tal cual. Muchísimas gracias, Néstor. No, gracias a ustedes y a su disposición. Un abrazo para todos. Les decimos que Dios los bendiga y será hasta el domingo que viene. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces y gracias por su compañía.